Entre otros invitados, hoy nos van a acompañar el abogado Jaime Damerval, justamente abogado de los bienes de la familia Isaías. También estará con nosotros el asambleísta del Partido Social Cristiano, César Roón. Además, Jaime Ruiz y entre otros invitados, bueno, asambleísta de Acuerdo País, y entre otros invitados, la abogada de Radio Sucre, Nuria Gutiñá. 7:14, también retornaremos con Jaime Ruiz para contestar la pregunta que dejé pendiente. Jaime Damerval nos acompaña y aquí es abogado de los señores Isaías en este tema. Antes, permítanme recordarles que a través de Coavisa Internacional nos ven por DirecTV, canal 421, vía satélite en los Estados Unidos, por la red ONO, el canal 417 en España y otros países de Europa, allá también en televisión por cable, por lo menos en la península ibérica, en Digital Plus, acá en el Ecuador la matriz en radio es 97.7 FM, Radio Centro para varias provincias en el territorio nacional, y planetariamente la reproducción vía internet se da por www.ecuadorinmediato.com/radio. Masivas concentraciones se realizan en Quito, Cuenca y Montecristi en favor de los migrantes ecuatorianos en el mundo. Las manifestaciones rechazan las nuevas políticas migratorias de la Unión Europea. En uno de los actos, el presidente Correa pronunció un enérgico discurso contra el grupo Isaías. Esta es la denuncia que Ecuador hizo al mundo contra la Directiva de Retorno de los Migrantes, aprobada en la Unión Europea y que sanciona hasta con 18 meses de cárcel a los ilegales. Por el crimen de no tener papeles, habráse visto semejante desmesura. Esta es una crueldad digna de bárbaros. ¡Qué vergüenza, Europa! ¡Qué vergüenza! En la concentración participaron familiares de los migrantes, aquellos que se fueron por la crisis económica. Entonces el presidente le dio lectura de revancha y habló de las últimas incautaciones de las 195 empresas del grupo Isaías. Tuvieron que salir forzosamente del país 2 millones de personas. Así que esto también es una reivindicación, ¿por qué no decirlo? Una revancha de nuestros hermanos migrantes que veían como la impunidad reinaba en el país. A largo plazo, ya veremos a largo plazo qué estaba comentando con Jaime Damerval. Bienvenido, doctor, buenos días. Gracias, buenos días. Empecemos por lo más actual, lo noticioso, que ya lo explicó de alguna manera Jaime Ruiz y que se lo planteé a Enrique Arosemena. El hecho de que la Asamblea haya hecho un mandato que específicamente bloquea, por ejemplo, la posibilidad de un amparo constitucional, otro tipo de impugnaciones, apelaciones, porque dice cualquier acción de esta índole ante el Tribunal Contencioso Administrativo y cualquier medio nacional, ¿no vuelve inútil los argumentos de la defensa? Bien, lo primero es mi tarjeta de presentación. Yo soy abogado de TC Televisión. He sido contratado el sábado de la semana pasada, y estamos jueves, por el señor Jorge Kronfle, Baracat. De modo que aclaro esto, porque es así. Es decir, de la empresa, yo no soy de los abogado de TC Isaías. Televisión, es decir, yo soy abogado de la prensa, del sector prensa, es decir, en lo cual comulgamos nosotros. En ese caso sería abogado de los trabajadores. Porque si me presenta, como ha tenido la bondad de presentarme Gabriela y usted, me presenta a mí como responsable de todo el tortuoso juicio que se ha seguido y públicamente con otros distinguidos abogados. De eso justo le en el quería transcurso preguntar de los 10 después. años. ¿Y de quién es TC Televisión? Entonces, TC Televisión, a mí me contrató el señor Kronfle y está la documentación, que no me interesa preguntar la partida de nacimiento de los seres naturales que me visitan en busca de la defensa, y por eso no sé realmente a quién pertenece TC Televisión, pero yo lo que sé es que me ha contratado el señor Jorge Kronfle. Un punto. El otro. El otro punto es que quiero aclarar que en lo el que acaba hecho, de hacer la Asamblea. Sí, enseguida. Y el hecho de que yo defienda, si es que alguna vez defiendo a los señores Isaías, que no soy todavía abogado de ellos, ni me han buscado, es de que no tendría nada de raro ni de extraño, porque cada ser humano, y usted lo sabe, y todos lo sabemos, tenemos parte de ángel y también parte de demonio. Y en consecuencia, cuando un abogado defiende aquella cuota de ángel que todos tenemos, uno mayor que otro, desde luego.
Muy bien. Entonces, aclarado este punto con mi carta de presentación, porque es que hay mucha gente que quiere identificarme, porque está el peso de la quiebra bancaria, que entonces vendrá el reproche, miren ustedes un candidato a la presidencia de la República, identificándose con una cuestión esto cómo termina su a esta carrera gente que taparle la boca posición enseguida. Entonces, la idea es la siguiente. Primero, eso. Ahora, vamos al grano. Lo primero es que es conmovedor que ante mis argumentos se haya reunido, expuestos ayer en Teleamazonas, se reunió a las 11 de la mañana en la Asamblea de Montecristi, ese papagayo que metaboliza diarrea ajenas llamada Asamblea Constituyente, y dictó un mandato precisamente para oponerse a mi recurso de amparo constitucional. Porque sus razones, cree usted, eran contundentes. Claro, es que son, y usted ha tenido la gentileza de reconocerlo, es que son contundentes. Usted ha dicho que no es aplicable ese artículo 29, porque se lo reformó en el 2002. Y los hechos... No quite eso, porque hay muchos argumentos, pero uno solo, doctor, que es suficiente. Doctor, aquí no está en TC, está en Ecoavisa. Sí, claro. Bueno, aquí respondemos mis preguntas. Esto no es una intervención unilateral. Sí, pero tampoco usted va a conducir según su criterio geográfico. Yo sí voy a conducir mi entrevista como a mí me parezca. Sí, pero yo le voy a contestar también con mi geografía humana. Por supuesto. Correcto. Entonces van a ser dos cordilleras que van a juntarse en un momento y van a separarse. Siempre han sido. Ya, muy bien. Aún en los temas en que coincidimos. Bien. En ese artículo 29, usted decía que no era aplicable lo que hizo la AGD. Porque la reforma corresponde al 2002 y estamos juzgando hechos del 98 y no cabe la retroactividad de la ley y la ley solo legisla para lo futuro, ¿correcto? Yo lo que le dije eso, pero lo que quiero decir es beneficio suyo, no mío, porque yo no hablo en mi beneficio, es en beneficio de la verdad. Mire, ese es el argumento más deleznable que he expuesto, por eso es que me permití interrumpir. ¿Cuál es el principal? El argumento fundamental son dos. La incautación se funda en dos argumentos fundamentales. Uno, en el aspecto jurídico. En el aspecto jurídico se sustenta en el artículo 29. ¿Y qué resulta? Que el artículo 29 solo es aplicable para los bancos que estuvieron en saneamiento. Esto es lo fundamental. Si usted revisa los bancos que estuvieron en saneamiento, ninguno fue Filambanco. ¿Dice eso el artículo 29? No lo dice, pero es que resulta de que se entiende que y se aplicó. Y dice que tendrá que haber primero una sentencia que diga que tiene que haber patrimonio irreal, falsificación de balances o intereses sobre intereses. Eso es lo fundamental. Porque escúcheme, el AGD ¿dice eso el artículo? No tiene poder, es que lo dice la norma suprema. Es decir, la AGD solamente puede hacer lo que le está atribuido. Usted sabe esto, perfecto. Y la AGD en ninguna parte de su estatuto le han dado la facultad para expropiar, es decir, para despojar de su propiedad a una persona. Eso solamente lo tiene... No es una expropiación. Es una incautación. A eso voy. Que puede revertirse. Pero la incautación tiene... A los dueños si demuestran que son los legítimos propietarios. Déjenme explicarle pues de un punto de derecho y yo escucharé de usted toda explicación en el aspecto periodístico, pero en este aspecto de derecho le ruego aceptar lo siguiente. Si quiere explicaciones periodísticas, voy a dar preguntas. Muy bien. Entonces, pero déjeme contestarle. Entonces, es una expropiación, porque resulta que está facultada a incautar frente a un balance falso firmado por el administrador del banco, cosa que no existe. Bien, entonces está autorizada a incautar, es decir, una medida precautelatoria que no significa cambio de propietario. Y ahí voy. Entonces no tiene facultad para adjudicar los bienes. Entró recién al caso, disculpe, y a pesar de y se lo digo en serio, usted verá que jamás puede ser en tono de sorna ni de ironía. A pesar de su eminente inteligencia, no puede estar inteligenciado de todos los pormenores de los que nos hemos seguido hace mucho tiempo. Es que no es por eso, porque la falsificación o no de balances en efecto tendrá que probarse en el juicio que sigue en la Corte Suprema. Así es. Es por deudas, porque cuando entregaron el banco a la AGD, ellos deben porque declararon que tenía un valor X y luego resultó que tenía un valor Y. El Filambanco privado sí pagó a sus depositantes. Escúcheme, el Filambanco privado pagó al Banco Central los créditos y hasta con intereses usurarios. Sí, aproveche, estimado señor Vera, que yo estoy aquí y tengo 43 años de experiencia jurídica y no necesito estudiar ningún cajón de documentos para decirle lo que le voy a decir. Un organismo solamente puede hacer lo que está autorizado a hacer. La AGD no está autorizado a apropiarse de los bienes que incauta. Y es lo que está haciendo hasta el punto que anuncia que los va a rematar enseguida. Es decir, es necesario que haya una sentencia. Y le pregunto, si en este momento, escúcheme, para demostrarle lo importante del asunto, tenemos una Corte Suprema. La Corte Suprema sigue el mismo juicio para ver si el balance es auténtico o falso. No ha concluido todavía. Imaginémonos que la próxima semana... Sí, es el mismo balance, ya lo vamos a ver. Es el mismo balance, pero es el mismo... Ya aquí he traído este cuaderno es para entregárselo. Entonces, ¿qué resulta? Que la Corte Suprema
Imaginémonos que pronuncia sentencia condenatoria, ¿no?, a contra los señores Isaías, con sentencia condenatoria. Esa sentencia condenatoria conlleva el derecho a cobrar la indemnización de daños y perjuicios resultantes de ese delito que está proclamado en la sentencia ejecutoriada de la Corte Suprema. Ahí, según ustedes, podría proceder la AGD. Exacto. Para que vea. Pero ni aún así, porque no fue de los bancos sujetos a su control. Exacto, pero estamos en un supuesto. Entonces, en el supuesto que los condene, viene la sentencia condenatoria, confiere derecho a reclamar daños y perjuicios. ¿A quién? A las personas que estén indicadas en la sentencia como perjudicados. ¿Qué ocurre si la AGD le adjudica, sin tener derecho, esos bienes previamente incautados a otras personas en remate, etcétera? Entonces, está interfiriendo, es decir, la AGD ha interferido en una competencia de la Corte Suprema. Este es el argumento fundamental. Ahora, en el aspecto económico, solamente exhiben un informe de Deloitte Touche. Mire, este es el informe de Deloitte Touche, que se lo dejo. Lo conozco. Pero permítame leer esto, que las no lo han leído. Que tienen al final. Sí, pero claro es que no, al principio. Dicen aquí que eso no es y aquí una en el auditoría. El prólogo, que no es concluyente. Entonces, y que no tuvieron todos los accesos a la información necesaria para darlo. No, eso no lo dice. Dice así, lo primero, nuestro trabajo, dice Deloitte Touche, no constituye una auditoría o una revisión de estados financieros practicada de acuerdo con normas de auditoría y de revisión generalmente aceptados. Por lo tanto, no estamos en condiciones de expresar y no expresamos una opinión o aseveración sobre la razonabilidad de los estados financieros de Filambanco. Sobre esto han fundado el despojo. Lo ha recogido la Junta Bancaria sin tener derecho a recoger esto, que la propia firma, es decir, el testigo dice, yo no he visto nada. Bueno, acepto que el testigo ha dicho que cometió un crimen y luego incautan con fundamento en este documento. Si llegan a esas conclusiones preliminares con tan poca información y facilidades, sí, ¿a cuáles no llegarían si les dan todas las facilidades? Gracias. Sí. Digo que tengo un legajo enorme. Sí, pero no, hay cosas, legajos que no sirven para nada y una frase como esa lo ha resuelto todo. Es proporcionado por la propia parte de los señores de Isaías. Sí, no, lo que voy es que allí hay una lista, porque se ha dicho, es que se deben 660 millones de dólares. Y yo lo he examinado en función de TC Televisión. Como he sido 20 años periodista y 20 años consecutivos del diario El Universo y he asumido la crítica y la odiosidad de todos los fanáticos de todos los gobiernos, si yo comprendo que soy un hombre esencialmente antipático, pero créanme que estoy lleno de amor por los demás. Entonces ¿Quién dijo que usted es antipático? Ahí no estoy de acuerdo. Bueno, entonces la idea entonces es que allí está una lista. Su rasgo más sobresaliente es el sentido del humor. Ahí está una lista, pero en este momento carezco me sustraigo del sentido del humor. Ahí hay una lista que demuestra que los 660 millones que anoche Gloria Sabando, superintendente de bancos, dijo que no eran 660, sino más o menos 300. Ya entonces no es verdad que se deban 660 millones. Es decir, todo esto es una ayer Estefano Isaías en Miami dijo que esto era una confiscación, sí, pero no confundamos esto. Y no una expropiación. Sí, ¿En qué quedamos? Sí, no, es que no quiero yo perder tiempo, sino con argumentos ¿qué es? ajenos. ¿Es una confiscación sí, o es una expropiación? Lo importante es que es una incautación precautelar que está expuesta a que en cualquier momento alguien exhiba un certificado de registro de la propiedad y tiene que devolver. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que la AGD no tiene derecho a apropiarse de esos bienes. Lo dijo ya claro. No tiene derecho a arrematarlos porque no los arrematarán nunca. Bastará que se presente una persona que diga, señor, no pueden rematar, no compre usted, porque no se sabe de quién es. No, lo más grave, no se sabe de quién es y no habrá nadie en el remate. Gabriela Báez le quiere preguntar algunas cuestiones más. Gaby. Gracias, Carlos. Doctor Damerval, buenos días de mi parte. Felicitaciones por su bebé. Muchas gracias. Usted, como defensor de TC Televisión, ¿cómo va a actuar frente a este mandato de la Asamblea que blinda jurídicamente la resolución de la AGD? Bien, yo voy a actuar en este momento y por el digno intermedio de ustedes. Yo demando en este instante a la Corte Suprema de Justicia que diga lo que tiene que decir. Es inaceptable que un organismo extraño a la Corte Suprema de Justicia diga que a partir de este momento no está vigente la Constitución política actual que está vigente y que estará vigente hasta el día en que el pueblo diga que acepta la Constitución de Montecristi. Y la Constitución política vigente no admite que los jueces se excusen. De modo que están obligados a aceptar el recurso de amparo, el recurso mío de amparo de ayer, con la firma del señor Jorge Kronfle Baracat. Tienen que aceptarlo y la Corte Suprema de Justicia tiene que alertar a todos los jueces que la Asamblea Constituyente, con todo respeto,
ella puede expedir su constitución política que será sujeta a la votación del pueblo, y que inclusive los mandatos que componen lo que ellos llaman el marco jurídico no pueden existir mientras viva actualmente la constitución política vigente. No nos olvidemos de esto, que está viva la constitución y que sobre el mandato Gabriela, sobre la cuestión del amparo y los recursos de amparo, dice expresamente que no puede el juez ordinario al que se recurre inhibirse. Es decir, eso regirá si ellos tienen éxito con la nueva constitución política, de la cual no voy a hablar porque quiero presentarme aquí como lo que realmente soy. Otra vez se me he presentado como político, otra vez se me he presentado como poeta, otra vez se me he presentado como amigo de don Javier Alvarado, otra vez se me he presentado como enemigo de don Carlos Vera, doctor, otra vez como su admirador. Pero en este momento yo soy simple y llanamente un abogado de un órgano de prensa, y ni siquiera tampoco abogado de Gamavisión, que no me ha llamado, y me extraña que no me hayan llamado, no obstante que mis argumentos los aprovechan. Es decir, solamente soy abogado de un canal de televisión que se llama TC Canal 10. Ya lo aclaró, doctor, pero tras lo que usted acaba de decir, entonces, los 13 mandatos, ninguno de los mandatos que ha aprobado la Asamblea tiene vigencia. No, porque este específicamente se opone al texto vigente, vivo, de la Constitución política. Los otros pudieron haber tocado temas que no han sido resueltos expresamente por la Constitución actual, pero es que lo que está diciendo es que no obedezcan los jueces a la Constitución política vigente que todavía está viva, porque yo por adelantado les doy una norma llamada mandato que los obligo a desobedecer. Entonces la Corte Suprema de Justicia tiene el deber de emitir un comunicado diciendo: mientras no se apruebe la Constitución política vigente, ningún mandato de la Asamblea Constituyente puede afectar la Constitución política, están obligados a tramitar los recursos. Gracias, doctor. Carlos, continúas. Le agradezco también al doctor Amerval, abogado, defensor de TC Televisión, sobre lo último que él acabó de decir. Cabe recordar que la Asamblea, al instalarse, declaró que la Constitución estaba vigente en todo aquello que no se oponía a sus decisiones. 7:30, en Contacto Directo.